Buenas tardes. Muy rapidito y voy a intentar ser un poquito provocador. No voy a hablar de electrónica, lógicamente, y como decía antes, tampoco entra en el examen lo que vamos a ver hoy. Pero creo que sí es importante que os lo planteéis para lo que vais a tener que examinaros fuera de aquí cada día, ¿no? Yo tengo aquí una serie de documentos que no voy a utilizar, pero que si luego en el coloquio quisierais que hiciéramos referencia a alguno de ellos, los podemos hacer, como es la clasificación de universidades a nivel mundial, algunos aspectos clave de la Declaración de Bolonia, el informe de la OCDE presentado sobre Andalucía, el desarrollo regional. Este es un informe del año 2010, presentado hace un mes y medio, 2 meses, que no sé si conocéis, pero sería interesante conocerlo, porque da mucha información de la situación actual y las previsiones de futuro. El estudio PISA 2009, que os sonará, el informe COTEC 2010, el informe de la EOI sobre indicadores de innovación en Andalucía y el sistema andaluz del año 2010, indicadores del sistema español, quiero decir, hay muchos indicadores. Lo normal en estas conferencias, y como se decía hace tiempo, lo que está ocurriendo es que o las dan o te las dan. Yo creo, no sé lo que os pasa a vosotros, a mí, a muchos de nosotros, cada semana tenemos bastantes conferencias. Y el problema es que los indicadores muchas veces se retuercen. Se retuercen para sacar las conclusiones que a cada uno interesa. Yo, por mi experiencia, voy a hacer un pequeño comentario a lo que se decía antes. Con los que están en la mesa, yo estudié en esta escuela, en un plan, y ahora haré un comentario, que creo que es mejor que el actual, y creo que el actual es mejor que los que vienen detrás, y ahora haré algún comentario más referido a esto, porque es una reflexión importante. Y yo acababa aquí un día las clases y los exámenes, y ese mismo día por la noche cogíamos en cuarto y quinto un tren a Montejaque. Toda la noche, llegamos por la mañana y estábamos allí todo el verano y acabábamos y nos volvían en un tren a Sevilla y empezábamos las clases el día siguiente. Era distinto. Yo acabé la carrera y me fui un año de becario a Toulouse, a temas aeronáuticos. Y os puedo decir que si hoy un becario que va de Erasmus tiene poco, entonces eran muchísimo menos. Yo, entre otras cosas, a nivel familiar y por alguna de las cosas que comentaré luego, soy el mayor de 11 hermanos y mi padre era militar, quiero decir que no había posibilidades de nada. Y estuve 9 años en el Grupo Abengoa y creo que es importante también trabajar en una empresa grande y conocer cómo funciona. Voy a hacer una reflexión de lo que voy a decir hoy y estoy diciendo cada vez más porque creo que tengo la obligación de decirlo. Y voy a utilizar una cita de Francisco de Quevedo, 1580-1645, en la epístola satírica al conde duque de Olivares. Dice en interrogación: no ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Estamos en una época, y yo creo que afortunadamente estamos al final de un ciclo, que aunque sea duro, y lo estáis notando, es necesario para que determinadas cosas cambien. Lo vemos en otros países y los que estamos en proyectos internacionales lo vemos cada día. Se ha dicho en muchos ejemplos, es una realidad, ¿no? Yo hoy, por no decir otros días, he tenido un grupo francés con la que colaboramos y hemos ganado una serie de proyectos con Airbus Militari y he comido luego con otro grupo portugués para otra serie de proyectos. Quiere decir que el mundo se está globalizando. Eso lleva asociado, primero, el conocer la realidad de tu entorno y, segundo, el luchar por modificarla. Y creo que es un tema que no enseñamos en esta escuela, pero que hay que hacerlo. Y algunos de los que estamos aquí hemos peleado por hacerlo. Y no es fácil, pero se ha conseguido y en su momento había cuestiones más fáciles que ahora, porque estaba todo por hacer, pero otras cuestiones eran más difíciles. El problema, sobre todo si te metes en empresa o en proyecto, voy a leer la definición que hace el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua respecto al término empresa. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Aquí no hemos entendido, y en muchos casos no se entiende todavía cuando se habla de empresa, de qué se habla. Una empresa no es un negocio, ni es un pelotazo, ni es ser el listillo del grupo, no. Una empresa es un trabajo bastante más complicado. Y creo que una de las alternativas que tenéis que plantearos como posible futuro es la creación de empresas. No es fácil, podemos hablar, pero hay mucha experiencia acumulada. Yo la primera empresa, la spin-off, aquí hubo 2 primeras spin-off en esta escuela que son del año 84. Ni hablamos entre nosotros, porque en aquella época no se podía hablar de spin-off. Montar una empresa era algo, digamos, por simplificarlo, mal visto.
Pero en un mundo competitivo nadie nos va a regalar nada, con lo cual o cambiamos de mentalidad o lo tenemos muy difícil. Y no es fácil, no es fácil porque hay cada vez más competencia, porque requiere una serie de cuestiones, voy a comentar algunas de ellas. Primero y fundamental, el trabajo en equipo. Yo he hecho mucho deporte y, entre otras cosas, se ha comentado, fui 2 años secretario general de Deporte de la Junta, no he estado nunca en ningún partido ni estoy en ningún partido político, pero he estado en grandes proyectos. Me gusta mucho el deporte y era una oportunidad de defender una serie de proyectos. Defender la candidatura olímpica de Sevilla 2004, llevé directamente la Ryder Cup, llevar una serie de proyectos que generan mucha riqueza a nivel de grandes eventos deportivos o a nivel de turismo de alto nivel, ¿no? Pero en la vida el trabajo en equipo es fundamental. O sea, lo primero que tenéis que ver cuando empecéis a trabajar es trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo es fundamental conocer con quién formas el equipo. Si habéis competido a cierto nivel en algún equipo, veréis que el vestuario es fundamental. Y el aceptar papeles. A veces te toca un papel protagonista y a veces te toca un papel secundario, pero hay que aceptarlo. Y muchas veces te toca el banquillo. Eso es un tema fundamental. Nadie te va a regalar nada y tienes que pelear más que los demás. No puedes culpar a los demás de tu problema. Es algo que en la vida hacemos mucho. No puedes hacerlo. Para trabajar en equipo y conectando con lo que decía antes de planes de estudio, creo que hay que ir cada vez a una mayor especialización. Pero la especialización tienes que hacerla en base a una base sólida. Creo, y he vivido en los planes de estudio que han ido evolucionando en esta escuela, desde el plan OCDE en el que yo estudié, en base a una teórica especialización se van creando un montón de especialidades cuya utilidad es muy relativa y no las escogéis porque aprendáis mucho más, sino porque lo que se trata a partir de cierto año de carrera es quitársela cuanto antes. Y uno coge la solución más fácil. Se pierde además algún concepto fundamental como es el de promoción, que se ha hablado. Yo y muchos de los que estudiamos antes teníamos una promoción con la que convivíamos muchos años. Ahora la mayoría coincidís en asignaturas puntuales. Creo que para formar un equipo tienes que conocer con quién te juegas tu futuro. Yo pongo a veces, aparte de las asignaturas formales, llevo una de libre configuración, que es cómo acceder a la actividad empresarial, y pongo un ejemplo simple. El tema de una empresa, a veces, por simplificar algo, que todos entendáis, es como montar en bici. Aquí en la escuela hay profesores que se empeñan en que lo importante es el material de las ruedas para que den un rozamiento menor. Otros nos empeñamos en que son los sistemas, pues, por ejemplo, de medición electrónica de pulsaciones o de velocidades. Otro, la mecánica de los cambios, lo que queráis. Pero aunque sea un experto en eso, hasta que no te montas en la bici y te caes, no aprendes. Una empresa es igual. En otros países que se han comentado, eso se valora positivamente. Aquí en general no se entiende. Y además, si montas una empresa, aunque ya esté consolidada, como dejes de pedalear, te paras y te caes. Con lo cual hay una serie de aspectos que yo creo que son fundamentales, que son aspectos mentales. En la vida pasamos de una situación de dependencia cuando somos pequeños, cuando dependes de lo que te dice un jefe, a lo que llaman algunos libros de escuela de negocio una situación de independencia. Si eres proactivo, tienes claros tus objetivos, vas paso a paso, consigues una situación de independencia. Eso para algunos es un estado que nunca alcanzan, para otros es una meta. Pero lo que realmente es una meta, y creo que el reto que tenemos ahora es esa, es pasar de lo que definen como independencia a lo que se define como interdependencia. Es decir, no pensar que tú triunfas si estás mejor que el vecino, sino pensar que triunfas si el vecino triunfa contigo. Si las medianas empresas andaluzas no colaboramos, no nos especializamos y no accedemos a los grandes mercados, el futuro lo tenemos muy complicado. Creo que en esa dinámica la formación universitaria es clave y por eso decía al principio que hay que tener unos planes de estudio adecuados. Yo creo, y por decirlo con claridad, que la dinámica que estamos siguiendo de muchos planes de estudio en base a intereses del departamento, que lo he vivido cada vez que ha habido un nuevo plan de estudio, por tener unos cuantos créditos más, es una barbaridad. Es una barbaridad, porque a mí normalmente me preguntan muchos amigos si se va a meter un niño a industriales o a telecos. Yo hace años tenía una idea clara, decía, bueno, si es capaz de hacerlo y está dispuesto a sacrificar otras cosas para sacar una carrera, pues que lo haga. Hoy no lo tengo claro, porque te puedes tirar aquí una serie de años y al final la formación que sacan no es la adecuada. Yo creo que la formación en la vida tiene que ser una formación integral, y yo lo digo a veces en la presentación de alguna asignatura. Yo, entre otras historias, la primera empresa, entre comillas, que monté, como algunos de mis